Gracias por la presentación nuevamente y pues sí, me gustaría empezar hablando un poquito de este concepto que no todos tenemos muy claro, que es el concepto de la vida. Una pregunta que nos hemos hecho yo creo que todo mundo a lo largo de nuestra historia como, digamos, como especie, es este fenómeno, digamos, de la vida, ¿no? De lo vivo y de por qué en este planeta se han dado las condiciones para que evolucione una célula, por ejemplo, y por qué nuestra enorme curiosidad de podernos preguntar si existe vida en algún otro lugar en el universo. Ahora mismo, déjenme decirles que está viajando una sonda robótica a una luna de Júpiter, la luna Europa, precisamente con la finalidad de tratar de encontrar condiciones en las cuales se pueda mandar una posterior misión para perforar la corteza congelada de esta luna y probar o encontrar o tratar de buscar al menos indicios de vida eh, en esa luna. Además de, obviamente, la búsqueda de vida, por ejemplo, o vida probablemente extinta en Marte, o incluso la búsqueda de exoplanetas fuera de nuestro sistema solar. Ya aparecen temas de ciencia ficción, pero créanme que es un debate muy caliente en la comunidad científica, esto de los temas de astrobiología. Bueno, justamente he tratado de, digamos, con todo mi interés en estos temas, tratado de hacer un pequeño, digamos, extracto de lo que yo he venido trabajando desde que obtuve mi doctorado. Y es que yo obtuve mi doctorado justamente en bioquímica, aunque realmente yo estuve trabajando con cosas de biofísica. Así que yo puedo, digamos, tratando ya de utilizar las diapositivas, voy a tratar de hacer algunas indicaciones con un cursor y me vayan siguiendo con la presentación. Justamente lo que he tratado de entender, digamos, desde mi doctorado, fue el cómo una membrana formada de fosfolípidos es capaz de establecer una comunicación dinámica y continua con el entorno en el cual se encuentra, es decir, con el medio ambiente. Y esto nos lleva a caracterizar una serie, digamos, de proteínas que se encuentran, por ejemplo, en los organismos más primitivos, como las bacterias, en la membrana citoplásmica, ¿no? En una membrana que, como les dije, está compuesta de fosfolípidos, moléculas que tienen características muy particulares, ya que son moléculas que estas llamamos anfipáticas. Es decir, no tienen una preferencia absoluta por el agua, pero tampoco por solventes orgánicos. Y en esta circunstancia, pues son capaces de formar continuos, digamos, llamados membranas, además de otras estructuras que nos hemos encontrado en la naturaleza. De manera importante, quiero destacar que, sin embargo, la membrana no es exclusivamente una matriz de lípidos. En las células vivas y en las células prácticamente de cualquier organismo que ustedes puedan estudiar, vamos a encontrar una multitud de otros componentes, particularmente proteínas. Y un grupo muy interesante son aquellas que forman justamente una interfase permeable de libre acceso a iones, y es decir, a moléculas capaces, digamos, de permear el interior de la célula y salir al exterior, o viceversa. De manera muy importante han llamado mucho la atención los canales iónicos presentes, por ejemplo, en bacterias, ya que se sabe justamente que en la evolución de la vida, los primeros organismos que surgieron en nuestro planeta, que aparecieron y que se adueñaron, digamos, de este mundo y que siguen siendo un componente muy importante de la biodiversidad de la Tierra, pues son justamente bacterias que curiosamente integran en su membrana canales iónicos como este que ven aquí, del cual ya se conoce su estructura tridimensional, que curiosamente se acoplan con ligandos moleculares, es decir, por ejemplo, una molécula como esta, que es el AMP cíclico. Esto tiene una gran relevancia, ya que el AMP cíclico, y de esto voy a hablar un poquito más adelante, resulta que está basado en adenina, de ahí el nombre de AMP, adenosina mono fosfato cíclico. Es una molécula que estaba, que siendo parte, digamos, de esto que se llama el mundo del ARN, está basada en uno de los cuatro nucleótidos conocidos de estos ácidos nucleicos, la adenina. Y con esto quiero regresar un poquito más adelante, de momento lo dejo aquí. Por otra parte, les había dicho
hemos enviado misiones a Marte, hemos, digamos, como parte de la humanidad, porque pues obviamente me encantaría trabajar en la NASA, pero no trabajo en la NASA. Como humanidad hemos enviado sondas, actualmente se encuentran dos todavía trabajando en la superficie de Marte, y resulta muy interesante que tanto en meteoritos que han caído a la Tierra como en la superficie marciana se han encontrado moléculas de cadena larga de carbono, es decir, estas moléculas orgánicas que llamamos hidrocarburos, ¿no? O moléculas aciladas, largas moléculas de carbono que, bueno, tienen propiedades esencialmente hidrofóbicas y por lo tanto repelen el agua. Aquí la parte clave de todo es el agua. Como le digo a mis alumnos, no podemos entender la bioquímica, la vida misma, sin la presencia de agua. Un requisito fundamental justamente para plantearnos el origen de la vida es justamente un planeta que tenga una hidrósfera. Es decir, una cubierta, digamos, de agua en estado líquido. Esto no es posible en muchos lugares del universo. Se tienen que dar ciertas condiciones, una cierta cercanía a una estrella de cierto tipo, una rotación planetaria, un cierto ángulo para crear un campo magnético y evitar la vaporización. Hay muchas condiciones que son de enorme importancia para que un planeta logre albergar una hidrosfera estable, cosa que se piensa sucedió en Marte. Sin embargo, Marte tiene una peculiaridad y es que no parece tener un campo magnético suficientemente fuerte para haber conservado una hidrosfera estable. Tal vez la tuvo en el pasado, pero actualmente las, digamos, evidencias que tenemos es que el agua que se encuentra en Marte está muy localizada en los polos y está esencialmente congelada, pero probablemente en el pasado, tanto como pensamos que pudo haber pasado en la Tierra, los cuerpos de agua en nuestro planeta eran de agua líquida. Bueno, y les decía, estudios de varios expertos, el caso de David Dimmer, a quien tuve el gusto de conocer en un congreso ya hace bastantes años allá en Estados Unidos, un congreso justamente sobre ARN, pues nos presentaba estas imágenes. Lo que ven aquí en la parte izquierda, en A, en B, tanto en el panel izquierdo como en el derecho, son vesículas de compuestos lipofílicos obtenidos directamente de meteoritos. Es decir, los componentes químicos presentes en cuerpos celestes extra eh, planetarios son capaces, algunos de ellos, dada su composición química, generalmente de cadenas de ácido graso eh, de 18, 20, 22 carbonos, bueno, son capaces de encapsular en presencia de agua compuestos fluorescentes, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, justamente hay un aporte continuo, se piensa que en el pasado hubo un aporte continuo de material orgánico proveniente de cometas, de meteoritos, que enriquecieron a esta hidrosfera de compuestos capaces de encapsular otra serie de moléculas tanto orgánicas como inorgánicas. ¿Qué se ha encontrado, por ejemplo, en los cometas? Bueno, en los cometas se han encontrado moléculas esencialmente como las que ven aquí. Eso que se está moviendo ahí es el ácido cianhídrico. Es un componente básico de la vida, sin embargo es extremadamente tóxico el ácido cianhídrico. Pero digo que es componente básico de la vida desde un punto de vista evolutivo, ya que es un catalizador orgánico capaz de producir moléculas de diferente, digamos, longitud de cadena. Por ejemplo, alcoholes o, por ejemplo, aldehídos, además de otras. Entonces, con estos sistemas moleculares de cadena larga en presencia de agua, otro grupo de investigación, en este caso el doctor Jack Szostak, ganador del premio Nobel en 2011, si no mal recuerdo, pues fue capaz de simular computacionalmente estos fenómenos de permeabilidad más o menos selectiva a ciertos compuestos orgánicos, en este caso, por ejemplo, una molécula de ATP. Con este tipo de sistemas somos capaces, les repito, de modelar lo que pudo haber pasado en el pasado muy remoto en este planeta, como producto de las propiedades, les repito, anfipáticas que tienen estas moléculas orgánicas. Todavía no las llamo lípidos, ojo. Al parecer, en el principio, en el origen, no había lípidos como tal, había cuando mucho ácidos orgánicos, que es lo que están viendo ahí. Lo que están viendo ahí esencialmente en la simulación es justamente una bicapa lipídica formada de ácidos
grasos, siendo extremadamente permeables. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues evolucionan las membranas complejas, membranas basadas en fosfolípidos, y estas nos permiten tener un concepto, digamos, un poquito más claro de cómo la presencia de una membrana es fundamental para todo tipo de vida. Y es que las membranas les damos o les dábamos, digamos, poca importancia en la biología, porque esencialmente nos fascinaba el ADN o nos fascinaba la proteína, la enzima. Pero bueno, los que estudian profundamente y, digamos con cierto, con bastante rigor científico, desde un punto de vista biofísico, las membranas biológicas, pues encuentran fenómenos muy fascinantes, como este que les voy a tratar de explicar en muy breve tiempo. La vida necesita energía. La energía es parte del universo. Aquí el reto para hablar de algo que podamos definir como vivo es cómo aprovechar la energía en un sistema, digamos, que trate de evitar el natural desorden del universo. Recuerden que el universo está en continua expansión y hay un parámetro termodinámico llamado entropía que nos dice que efectivamente la entropía, el caos, el grado de desorden de un sistema molecular siempre tiende, digamos, a ser cada vez más alto. ¿Ok? Entonces, eso es un problema para un sistema vivo, que es un sistema ordenado, un sistema que se aparta, digamos, de la alta entropía del universo y que para mantener ese orden, por las leyes de la termodinámica, requiere, obviamente, energía. ¿De dónde se obtiene esa energía? Bueno, justamente con este fenómeno de que las moléculas estas anfipáticas, llamémoslas ya lípidos, son capaces de encapsular compuestos orgánicos en su interior para un posterior metabolismo, hay otro tipo de fenómenos asociados a esta encapsulación. Y es lo que les estoy presentando aquí en el lado izquierdo de manera muy esquemática, muy sencilla, con una caricatura. Y es que justamente las membranas pueden ser, digamos, desde un punto de vista electrónico, consideradas como capacitadores. Es decir, al ser estas vesículas parte de un entorno acuoso, son incapaces de permitir el flujo continuo de iones hidratados, iones como el sodio, el potasio, el cloro, y esto nos permite hablar entonces de una membrana como un circuito RC, es decir, como un circuito resistivo, resistente a la corriente, o capacitivo, que acumula carga a los dos lados de la membrana. Y por lo tanto se establece una fenomenología bien interesante. Y es que precisamente con la presencia del agua somos capaces de, por ejemplo, plantearnos el principio de la pila voltaica. Recuerden que hace ya algunos años, en Italia justamente, el experimento de Volta, que le da nombre a las pilas voltaicas, nos permite, eh, digamos, entender el fenómeno de por qué una batería o una pila voltaica es capaz de suministrar energía eléctrica. Y esto, o vamos, este principio, digamos, básico de la electroquímica tiene que ver esencialmente con el flujo de electrones. Pero este flujo continuo de electrones solamente se da si se establece un contacto, una comunicación entre dos metales en fase acuosa o en presencia de agua, para decirlo, digamos, de forma más sencilla, de dos metales con distinto potencial reductor, es decir, dos metales distintos. ¿Ok? Entonces las pilas voltaicas están justamente trabajando en ese sentido. Se establece, digamos, una conexión entre zinc y cobre, o entre litio y magnesio, o entre litio y fierro, en fin, se pueden hacer varios, digamos, pares de metales y establecer un flujo eléctrico. El flujo eléctrico, bueno, constituye una corriente eléctrica, ¿ok? Que es lo que veríamos aquí, digamos, en esta parte, ¿ok? De un experimento en electrofisiología que consiste en pegar un electrodo a una célula y establecer un cierto voltaje para excitar a la célula. Bueno, sin entrar en demasiado detalle, porque tampoco es el caso, no es una clase de electroquímica o de biofísica pura y dura, que resulta ciertamente complicada para estudiantes incluso de nivel universitario, pues sí quiero, digamos, darles las conclusiones más básicas de este principio de la pila voltaica
en términos de la configuración del circuito RC de una membrana lipídica. Y es que la presencia de una membrana lipídica va a permitir una compartimentalización diferencial de iones a través de esa membrana. Me explico. Con estos experimentos que se han hecho, hemos sido capaces de encontrar, por ejemplo, altas cantidades de potasio en el interior de las células, mientras que en el exterior lo que hay es sodio. Por lo tanto, aquí tenemos el principio de la pila voltaica. Un metal de un lado, potasio en la célula, y otro metal, pero distinto, del otro lado, fuera de la célula, el sodio. Y dense cuenta que el sodio, a esto es muy importante para lo que voy a comentarles más adelante, en nuestra tabla periódica lo encontramos esencialmente más arriba que el potasio, y por lo tanto es un átomo ligeramente más pequeño que el potasio. Y eso es importante mantenerlo en cuenta. Sin embargo, la membrana también tiene la capacidad de compartimentalizar otro tipo de sustancias. Yo les hablaba del ATP, pero no nada más tenemos eso, tenemos proteínas, tenemos diferentes osmolitos, metabolitos de diferente naturaleza. Aquí lo importante es que esas moléculas ya son muy grandes como para que sean capaces de penetrar la membrana de manera libre, como lo hace el agua. El agua es muy capaz de penetrar membranas y por lo tanto establecer, digamos, lo que conocemos como la ósmosis, ¿no? Y nuevamente, regresando a la química, pues podemos plantearnos justamente en el sentido, por ejemplo, de la composición que tiene la corteza terrestre, pues un reflejo de cómo evoluciona la vida a partir de la materia, digamos, inorgánica. Y es que es muy curioso, vean, que, por ejemplo, en la corteza terrestre la cantidad de sodio que encontramos es más alta que la cantidad de potasio. Esto llama la atención. Y curiosamente, a lo largo de la evolución de la vida, se mantiene esa relación de tener alto sodio fuera, porque es más abundante, y menos dentro de la célula. ¿Ok? Otra particularidad es el tamaño del átomo. Aquí lo que estamos viendo en este gráfico es algo que nos suelen enseñar en las clases de química básica y que muchas veces, digamos, damos por sentado o no lo entendemos del todo o creemos que es poco importante. Lo que tienen aquí, y si hay algún químico aquí seguramente no me dejará mentir, porque esto es muy importante. Aquí estamos viendo la periodicidad de los elementos y podemos ver que en este sentido, al medir, por ejemplo, la energía de ionización de los diferentes elementos de la tabla periódica, pues vamos a encontrar justamente a los metales alcalinos, esos que son capaces de ionizarse fácilmente, pues de manera periódica aquí. Ahí tienen a la familia uno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Todos ellos aparecen muy bajo en la gráfica que les presento aquí, porque la energía que se requiere para ionizarlos es muy baja. Es decir, pónganlos en presencia de agua e inmediatamente se van a ionizar. Y el tener un ion en agua va a traducirse de múltiples maneras. Una, el principio de la pila voltaica, van a ser capaces de conducir la energía eléctrica. Y por lo tanto ya no los llamamos átomos, los llamamos electrolitos. ¿Ok? Por el contrario, tampoco me dejarán mentir, aquellos átomos que difícilmente se ionizan, como los que llamamos gases nobles, pues requieren una energía de ionización extremadamente alta y por lo tanto pues son muy estables. Entonces la vida surge gracias a que la materia, esencialmente los metales, son capaces de ionizarse de manera bastante, digamos, facilitada, ojo, en presencia de agua. ¿Ok? Hace algunos años, en una revista que, ay, recuerdo el título, aquí se los presento, pero no recuerdo muy bien el nombre de la revista. Bueno, aparece este extracto que llama mucho la atención. Ahí lo tienen, se los puedo leer. Esencialmente habla de cómo los gradientes electroquímicos son fuente de energía para las primeras formas de vida. Y solamente quiero, digamos, hacer un pequeño énfasis en esto que pongo aquí abajo, ¿no? Parece que los primeros seres vivos evolucionaron desde el principio a partir de un medio interno empobrecido en sodio y enriquecido en potasio. Y esto crea una diferencia de potencial que se manifiesta en algunos milivoltios. Es decir, hay un principio básico que es, digamos, el principio de que cuando tenemos dos metales diferentes y los ponemos en contacto, se establece una corriente eléctrica. Este es el experimento de Galvani, otro italiano. Digo, por algo
por algo me fascina, yo creo que la historia italiana y el haber convivido con ellos, porque todo esto que estudio, pues generalmente digamos, se empezó a entender en Italia en los siglos XVII, XVIII. Les decía, en 1791, Galvani eh, eh, aplicó, digamos, el principio de Volta para pegar dos metales con diferente potencial y establecer, por lo tanto, una corriente eléctrica en un organismo muerto, en este caso, el famoso experimento de las ancas de rana. Un experimento que posteriormente, gracias a a la publicación de un libro famosísimo que no me dejarán mentir, todo el mundo conocemos, que es Frankenstein, pues justamente utiliza y se basa esencialmente en el principio de Galvani para, eh, digamos, plantearnos de manera, digamos, ficticia el volver a la vida cuando hacemos esta clase de experimentos, ¿no? Y bueno, no me dejarán mentir, no les voy a contar la película o las películas, porque hay muchas, de que justamente el límite entre lo no vivo y lo vivo tiene que ver esencialmente con flujo de cargas, y en este caso de cargas iónicas. Bueno, ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis evolutivo, porque ese es el sentido, digamos, de mi charla, ¿no? Sabemos que la vida no empezó ayer, ni hace un año, empezó aproximadamente hace unos 4.500 millones de años. Tenemos registros fósiles muy abundantes, tenemos también evidencia molecular de vida e incluso evidencia geológica de la antigüedad de la vida, pero parece que el hilo conductor no ha cambiado del todo. Vean, por ejemplo, esto. Ahí tienen arriba el fósil, uno de los mejor preservados de Burgess Shale, allá en Canadá, en donde un organismo quedó preservado en la arena del mar primitivo, se llama Opavinia, y abajo tienen una reconstrucción de cómo pudo haber sido este animalito, un animalito que vivió aproximadamente hace unos 550, no, exagero, unos 510 millones de años en el Cámbrico, y que pues tiene una probóscide, esto de aquí, que parece una trompa de elefante, para probablemente estar explorando el fondo marino en busca de su alimento. Bueno, este fenómeno lo seguimos compartiendo, los animales. ¿Por qué? Pues porque nos movemos, porque tenemos, digamos, control sobre nuestras extremidades, y ese control, visto desde un punto más estrictamente celular, se establece gracias a que hay una conectividad entre una neurona, por ejemplo, que manda una señal hacia una célula, por ejemplo, del músculo, facilitando la contracción y estableciendo el movimiento. Entonces, hay algo bien impactante en esta clase, digamos, de fenómenos, pero todavía más profundamente vistos desde un punto de vista molecular. ¿Qué es lo que establece que se pueda, que utilicemos, digamos, el principio de la pila voltaica para transmitir un impulso nervioso, por ejemplo, y podernos mover, poder contraer un músculo? Bueno, esto viene de la mano de otro principio básico de la biofísica y de electroquímica en general, que es el principio del equilibrio de Donnan-Gibbs. El equilibrio de Donnan-Gibbs es algo, digamos, relacionado con el fenómeno de la ósmosis, pero es un fenómeno, digamos, de transporte diferencial, ¿ok? De agua a través de una membrana que tiene diferentes concentraciones iónicas. Les acabo de mencionar esencialmente que una vez que aparecen las membranas, parece que dados estos fenómenos de termodifusión y de difusión térmica que se establecen a través de una bicapa lipídica, pues al parecer el flujo de calor no es, digamos, tan continuo como podríamos imaginarlo de las leyes de la termodinámica. Y es que las grasas son aislantes térmicos, es decir, no facilitan demasiado el flujo de calor. Por eso cuando, por ejemplo, estamos pensando en animales que viven en hibernación, en las nieves perpetuas de Siberia, por ejemplo, tienen altas cantidades de grasa en su grasa corporal, en sus cuerpos, justamente para no perder calor. Entonces, los estudios que han, digamos, evaluado estos principios, digamos, de la termodinámica en sistemas biológicos, pues han llegado a a la conclusión de que, por ejemplo, el flujo de potasio se ve facilitado al interior de la membrana, mientras que el flujo de sodio lo hace en sentido opuesto y se establece un gradiente.
Y por lo tanto, les repito, con esa, digamos, asimetría que tiene el interior de de una célula y el exterior de la misma, pues establece, como les repito, un flujo diferencial de iones hacia un interior que es rico en moléculas que son incapaces de penetrar la membrana. Entonces, las células almacenan calor, ¿ok? El calor está acoplado a fenómenos de termodifusión de iones específicos. El potasio tiende a entrar, el sodio tiende a salir, las proteínas y los componentes metabólicos de las células generalmente van a tener carga negativa y por lo tanto se va a establecer un gradiente, una pila voltaica, un gradiente electroquímico. El principio del gradiente electroquímico es fundamental para entender el por qué se mueve una célula muscular, por ejemplo, porque yo les había mencionado que se establece una conexión entre una neurona y una célula muscular. Yo y cada uno de ustedes, digamos, controlamos todo en el cerebro, pero podemos mover hasta la última puntita de nuestro dedo más lejano en el pie. Pero la señal viene desde acá. Entonces hay un continuo, digamos, un cableado, que sería el sistema nervioso, que permite mandar una señal desde el cerebro hasta la última punta de la célula que integra mi cuerpo. Y bueno, cuando se descubre este fenómeno, se le da un nombre muy bonito que es el potencial de acción. Es decir, estamos estableciendo un flujo continuo de cargas que se van transmitiendo de una célula a la siguiente en un continuo que llamamos, digamos, el sistema nervioso, abriendo y cerrando canales iónicos que son selectivos a ciertos iones en solución. Les repito, lo que tenemos dentro, y ahí tienen datos en la tabla, véanlo aquí, solamente que no alcanzo a ver. Ok. Ah, ahí está. Ok. 30 310. Ok, vean. Entonces, vean por ejemplo el caso del sodio. El caso del sodio respecto al caso del potasio en una célula de Escherichia coli, pues es bastante dramático, ¿no? Mientras hay 10 milimolar de sodio en el interior de la célula, hay hasta 300 milimolar de potasio en su interior, ¿ok? Mientras que en el medio marino, digamos, en el ambiente de la célula, tenemos lo contrario, tenemos muy poquito potasio y un montón de sodio. El establecimiento de este gradiente, les repito, se manifiesta como un voltaje, es decir, con esta capacidad que tienen las membranas de separar cargas, podemos imaginarnos en estas condiciones, por lo tanto, que el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo. Sin embargo, les repito, y este es el interés que yo tengo en estudiar estas proteínas, existen canales iónicos capaces de abrirse o cerrarse de manera diferencial en función del voltaje que están detectando. Y por lo tanto, por ejemplo, en azul, que es lo que estamos viendo entrada de sodio, lo cual depolariza la membrana y ¡boom! El potencial, véanlo, aparece como una espiga. Y en anaranjado estamos abriendo un canal de potasio para regenerar el potencial original de la célula. Esta fenomenología del potencial de acción, les repito, pues tiene mucho que ver con entender cabalmente cómo una proteína es capaz de detectar un voltaje y pasar de un estado cerrado, donde los iones no son capaces de entrar, a un estado abierto, en los cuales, al momento de que permean los iones o de que pasan de un lado al otro, pueden desestabilizar las concentraciones iónicas originales de la célula y por lo tanto desestabilizarla. Es decir, cerrando el canal, tenemos un sistema con entropía baja, pero abriendo el canal, la entropía sube y por lo tanto el riesgo de muerte también. Porque les repito, la vida es orden, orden respecto al caos que es el universo. Bueno, los que estudiaron esto también recibieron el premio Nobel en 1963 porque describieron lo que pasa cuando justamente una célula es capaz de abrir, por ejemplo, un flujo de sodio o de potasio y activar un potencial de acción. Lo que tienen aquí es justamente la clase de experimentos que yo hacía en mi doctorado, y es, por ejemplo, pegar una pipeta de vidrio a una célula, romper la membrana
y una vez que se rompe la membrana, tener acceso libre a todos los componentes que integran la membrana. Porque con el paso del tiempo, romper la membrana, pues significa vaciar la célula, dejarla como un saco, digamos, vacío, lleno de solución exclusivamente de agua y de iones. Pero lo que está presente en la membrana, que son los canales iónicos, los podemos estudiar. De tal manera que un potencial de acción se puede, digamos, describir en términos temporales como una activación de canales de sodio. Recuerden que el sodio es abundante afuera de la célula y por lo tanto, pues va a depolarizar la membrana, es decir, la va a hacer más positiva, cuando la tendencia básica es que sea negativa. Esto, si se sostiene en el tiempo, resulta letal para la célula y podría morir el organismo. Por lo tanto, estos canales de sodio deben de cerrarse de inmediato una vez abiertos y para ello utilizan en la proteína lo que se conoce como la bola y la cadena, una región en la proteína en la parte interna capaz de bloquear el poro y evitar justamente el flujo continuo de sodio para que nuevamente el potencial se recupere. Y ahí es donde entran los canales de potasio, ya que son canales que permiten el flujo selectivo de potasio, dado que el potasio está dentro de la célula y por lo tanto tiende a salir. Hay un gradiente electroquímico que permite que salga potasio y regenerar el potencial de acción. ¿Ok? Sin embargo, esto no puede ser, no puede, digamos, sostenerse ad infinitum, porque si yo, o bueno, si la célula está continuamente sacando su potasio, pues va a quedarse sin potasio en algún momento dado. Tiene que regenerar el potasio de una manera energéticamente demandante, es decir, de una manera activa. Me explico. Cuando se abre un canal de sodio, el flujo de sodio es un flujo que llamamos pasivo, es decir, solamente depende de la diferencia de concentraciones dentro y fuera de la célula. Si hay mucho afuera, pues va a tender a entrar porque hay menos. Por lo tanto, es un transporte de estos que se llaman pasivos, no requieren energía. Sin embargo, conforme se va acumulando sodio y vamos sacando potasio, la célula se va quedando sin potasio, que es eh, 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 em, vital para su vida, y por lo tanto lo tiene que recuperar. Es ahí donde entra una nueva proteína, que es la famosa bomba de sodio-potasio. ¿Ok? La bomba de sodio-potasio es una proteína capaz de intercambiar justamente eso, el exceso de sodio que se está acumulando en la célula, es decir, aquí adentro, ¿ok? Sacarlo para afuera y recuperar el potasio que se estaba liberando al exterior de la célula y regenerar el potencial que llamamos de reposo de la célula. Pero esto requiere energía, esto requiere ATP. Como vamos en contra de gradiente, ya la electrodifusión pasiva no es capaz de facilitar este tipo de transporte. Requerimos, por lo tanto, energía. Y volvemos al mundo del ARN, porque esta energía, curiosamente, está en forma de ATP, una adenina. Ojo, eso es lo que yo quiero también aclarar un poquito más adelante de por qué llama tanto la atención que sea una adenina y no otro tipo de molécula. Bueno, entonces tenemos un flujo continuo de iones en condiciones, digamos, de un gradiente diferencial de especies electroquímicas activas, y les digo, sin entrar en demasiado detalle, bueno, pues se tienen cálculos para justamente, caso de la ecuación famosa de Nernst, establecer o, digamos, determinar el potencial electroquímico que tiene una célula en determinadas condiciones. Esto depende de la temperatura, depende del tipo de ion, de su concentración. Es decir, con esta ecuación yo soy capaz de calcular el voltaje que tiene una membrana en una condición para probablemente activarla y por lo tanto evidenciar el cambio conformacional en una proteína. Hablemos de proteínas, justamente, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Hablemos de ese famoso canal de sodio y de por qué me ha interesado mucho el estudio, no solamente del canal de sodio, porque no son los que, digamos, más me interesan, pero sí me permiten hacer un comparativo con esta diapositiva. Y es que canales de sodio los tenemos, como les repito, desde bacterias hasta organismos eucariontes. Sin embargo, el grado de complejidad es evidente. Mientras en el canal de sodio de una bacteria tenemos esencialmente cuatro monómeros independientes, en las células eucariontes tenemos
un solo, digamos, polipéptido que integra cuatro módulos sensores de voltaje. Aquí el sensor de voltaje es lo que aparece en color rojo, porque tiene las cargas adecuadas para sensar el cambio del voltaje en la membrana y por lo tanto poder abrirse. Entonces me llama mucho la atención de cómo han ido evolucionando los canales iónicos. Uno, aquí lo estamos viendo, pues simplemente pegando, digamos, dominios, ¿no? Y generando proteínas cada vez más complejas. Aquí tienen el caso, digamos, opuesto. Este es el canal de potasio. Recuerden que el canal de sodio, el anterior, es el que permite que, aquí lo vemos, ¿no? Permite que con la entrada de sodio el potencial de membrana vaya hacia arriba y por lo tanto la membrana se depolarice, es decir, se active, esté lista para transmitir el impulso nervioso. Sin embargo, como esto no puede ser continuo, dado que no podemos tener demasiado sodio siempre en el interior celular, pues activamos canales de potasio y regresamos al potencial original. Es por eso que no podemos tomar agua de mar. Necesitamos tomar agua dulce. El exceso de sodio del agua de mar nos va a deshidratar, ¿ok? Y por lo tanto es letal. Sin embargo, a nivel molecular, esto pues se tiene que discriminar. Y esto es bien interesante porque véanlo, el ion potasio, al mismo tiempo que el ion sodio, pues establecen interacciones de estas llamadas ion dipolo. Sin embargo, también recuerden que el ion sodio es ligeramente más pequeño, su radio atómico es más pequeñito que el del potasio, el potasio es más grande. Por lo tanto, cuando evolucionan estas proteínas, los canales iónicos, que son selectivos a potasio, que aquí la clave de la vida es el potasio, porque recuperan el potencial de acción, digo el potencial de reposo, pues como pueden verlo aquí, de manera muy esquemática, son capaces de acoplarse bastante bien con las cadenas de la proteína que forman el filtro de selectividad del canal de potasio, cosa que no hace el sodio. El sodio, aunque es más pequeñito, es incapaz de coordinarse de manera específica con la proteína y por lo tanto no pasa sodio, pasa potasio. Bueno, a esto también le dieron el premio Nobel en 1998, si no me recuerdo, a este Roderick McKinnon, a quien tuve el honor de conocer en un simposio de biofísica y, bueno, hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, con las herramientas actuales que tenemos, somos capaces, por ejemplo, de modelar un canal iónico para ver cómo funciona. Ese es mi interés, digamos, entre otras tantas cosas que suelo hacer en el laboratorio, ¿no? Y como pueden ver aquí, bueno, esta es una simulación molecular de un canal justamente de potasio, el cual tiene dos módulos bien distintos. Un módulo que sensa el voltaje y un módulo que permite el flujo de iones, el dominio del poro y el sensor de voltaje. Y lo que nos interesa es ver cómo el parámetro este de la flexibilidad de una proteína es capaz, digamos, de explicar los fenómenos de cómo se activa una proteína de esta naturaleza, por ejemplo, con voltaje o, por ejemplo, en presencia de un ligando. Recuerden que empezamos con el ligando, el AMP cíclico, que curiosamente es el que está presente en bacterias de las más antiguas. Eso es lo que me llama mucho la atención. Pero antes de llegar ahí, pues vean esto. Esta es una simulación molecular muy, muy potente, de varios microsegundos, en donde estamos viendo justamente el grado de movimiento que adquiere, por ejemplo, el sensor de voltaje, es decir, se mueve mucho el sensor de voltaje durante la activación de un canal, pero el dominio del poro permanece prácticamente estático en el tiempo. Eso le da un dinamismo bastante importante al sensor de voltaje. Aquí lo tienen. Ahí en naranja lo que están viendo es el desplazamiento del segmento S4 de un sensor de voltaje de un canal catiónico en respuesta, digamos, al cambio en el voltaje de la membrana. Y con eso facilitar el flujo del ion. Esto es como se vería en un experimento típico de electrofisiología. Les repito, se tiene una membrana, perdón, una pipeta que se pega a una membrana, la membrana se rompe, se establece un continuo eléctrico entre la célula y la punta de la pipeta, y en esas condiciones somos capaces, por ejemplo, de observar corrientes eh, iónicas. Aquí lo importante en este experimento, bueno, estamos viendo canales de potasio que se están activando con el voltaje,
Las corrientes son positivas, es decir, van para arriba. ¿Qué significa que vayan para arriba? Significa que el potasio está saliendo de la célula. Recuerden, tenemos mucho potasio adentro, por lo tanto, aquí tenemos potasio y cuando yo activo la célula, lo que está haciendo el potasio es que está saliendo al medio ambiente. Y aquí lo estoy viendo en función del voltaje. Sin embargo, vean lo que pasa cuando, por ejemplo, reducimos el oxígeno. En condiciones de hipoxia, las células son, digamos, menos capaces de llevar a cabo este fenómeno. Y por lo tanto, las corrientes se hacen más pequeñitas. Eso me lleva a otra reflexión en la evolución de la vida. Y es que en este planeta no siempre hemos tenido oxígeno. La presencia de oxígeno en el planeta Tierra, bueno, se remonta cuando mucho, así por muy, digamos, optimistas que seamos, a hace aproximadamente unos 2.600, 2.700 millones de años. Pues estamos hablando incluso antes de los dinosaurios, incluso antes de Opavinia, del Cámbrico. Les estoy hablando de un mundo donde solamente había bacterias, ¿ok? Pero la vida, les repito, la vida surge muy, muy temprano en la evolución del planeta. Surge aproximadamente hace unos 3.800 millones de años, cuando el oxígeno era cero. Por lo tanto, las primeras formas de vida, que nuevamente son bacterias, pues eran formas de vida anoxigénica, formas de vida, digamos, anaerobias. Sin embargo, surgen, y aquí les tengo algunos fósiles que ha reportado, por ejemplo, el grupo de Joseph Schoch en la Universidad de California, de las primeras evidencias fósiles de vida muy parecida a lo que actualmente conocemos como cianobacterias, como esta Nostoc que están viendo aquí. Cuando aparecen las cianobacterias, el oxígeno empieza a incrementar la capacidad oxidante de la atmósfera en nuestro planeta y la vida empieza a evolucionar de formas muy, muy complejas. Aparece opavinia, aparecen los eucariontes, y todo esto no es posible sin que el oxígeno haya llevado a cabo su papel. Sin embargo, lo que llama mucho la atención, les repito, es la vida antes del oxígeno. Porque antes del oxígeno, pues teníamos condiciones en que evidentemente digamos, los metabolismos no estaban basados en el oxígeno, en la respiración aeróbica. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual, y ahí tienen un artículo que publiqué al respecto, nuevamente tratando de estudiar estas primeras proteínas en esas formas de vida muy primitivas. Bueno, encontramos una bacteria en las bases de datos. No es que yo me haya ido a colectar bacterias extremófilas, porque eso no es lo que yo hago, aunque debe ser fascinante esa clase de trabajo. En las bases de datos se tienen, por ejemplo, registros de una bacteria muy antigua que lleva aquí prácticamente lo que lleva la vida en la Tierra. Se llama Aquifex. Aquifex eolicus es una bacteria que es capaz de vivir en condiciones de alta temperatura y de bajo oxígeno. Y obviamente, pues lo que me interesó fue estudiar los canales iónicos que tiene esta bacteria, ¿no? Y obviamente cultivarla, yo creo que es muy complicado, no debe de ser tan fácil como cultivar una Escherichia coli o una Pseudomonas o cualquiera de estas bacterias que encontramos en los laboratorios de microbiología, y por lo tanto, pues recurrimos a herramientas de tipo, digamos, bioinformático, ¿no? Entonces, lo que tienen aquí arriba es justamente la estructura del canal que yo describo en este artículo como el canal AQK, es un canal de potasio, que encontramos, les repito, en la bacteria esta de Aquifex, que justamente en las filogenias más antiguas de la vida, la encontramos muy cerca de la raíz del árbol de la vida, es decir, es un fósil viviente. Es una bacteria de las primeras que parecen haber divergido una vez que se establece el primer protobionte de naturaleza celular en este planeta. Y obviamente, pues me llamó la atención, ¿no? Bueno, y obviamente con estos estudios que hacemos aquí en el laboratorio de utilizar bases de datos, hacer simulaciones, hacer modelaje, análisis de diferentes tipos con datos publicados de laboratorios de electrofisiología o de biofísica, pues obviamente me di a la tarea, por ejemplo, de comparar Aquifex con otras bacterias y con las proteínas que se parecen a la que a mí me interesó y trazarlas en el tiempo, por ejemplo, para ver cómo han ido evolucionando. Bueno, no quiero ser demasiado detallado en esta diapositiva porque sí me llevaría un tiempo,
El punto es que aquí es donde entra el AMP cíclico, justamente aquí, ya que muy, muy atrás en la evolución, las primeras proteínas presentes en bacterias parece que están siempre ligadas a una activación con nucleótidos cíclicos. Y por lo tanto, eso es lo que llama la atención en el modo de activación de estas proteínas. Pensemos un poquito. Yo les hablé del canal de sodio, del potencial de acción, de la transmisión del impulso nervioso, pero esto es en eucariontes. Una bacteria es una sola célula. ¿A dónde va a transmitir un impulso nervioso? ¿Me explico? Entonces, ¿para qué necesita una bacteria unicelular un canal de potasio que al parecer no se activa con voltaje, se activa con un ligando? Y ese ligando es el AMP cíclico. Ahí tienen, por ejemplo, una asociación, un acople molecular entre el AMP cíclico y una proteína que se llama STHK, presente en una bacteria, eh, una espiroqueta. De ahí su nombre. Bueno, pero estudiar una sola proteína no te da demasiada información. Aquí lo que me llama mucho la atención y lo que constituye, digamos, mi línea o mi interés en la investigación es ir, como les decía yo, trazando en el tiempo cómo han ido cambiando estas proteínas a lo largo de la evolución. Y es lo que yo reporto en este artículo, ¿no? Empezamos con AQK, la de Aquifex, luego me voy a una Metanobacter, una Metanotermococcus, y así me voy con diferentes bacterias que van, digamos, relatando cómo han ido cambiando, cómo ha ido cambiando el mismo tipo de proteína a lo largo del linaje de las bacterias en el tiempo, hasta llegar a moléculas presentes en eucariontes, porque les repito, hay un continuo, hay un hilo continuo entre las bacterias y los eucariontes porque venimos de un mundo bacteriano. Y entonces, pues justamente lo que hago aquí, con muy pocos datos que hay en la literatura, pero donde ya podemos ver que algunas de las proteínas, donde ya se ha estudiado la dependencia de estos canales iónicos al AMP cíclico en bacterias, se contrastan con las que se presentan en eucariontes. Sin tratar de explicar así a detalle el experimento que, o más que el experimento, el análisis experimental de estos datos, voy a la interpretación que yo tengo y que reporto en ese artículo. Las primeras bacterias, los primeros seres vivos eran bacterias. Y los primeros canales iónicos presentes en estos organismos son de potasio. Pero esos canales, al parecer, no se activan con voltaje, se activan con nucleótidos, cíclicos, en particular el AMP. En células eucariontes seguimos encontrando este tipo de canales, pero ya no se activan con AMP cíclico, se activan con GMP cíclico. La diferencia es muy pequeñita, es este grupo amino, es por ahí algún carbonilo. El punto es que la hipótesis que tengo es que en tiempos prebióticos, y esto está reportado, es más fácil obtener adenina que guanina. En experimentos de estos experimentos prebióticos, tipo del famoso experimento de Stanley Miller, se sabe que podemos obtener de forma abiótica más fácilmente adenina que guanina. Y esto concuerda muy bien con que la primera materia que tuvo a su disposición las células vivas fueron compuestos basados en adenina. Y por lo tanto, esto se fue heredando a lo largo del linaje de toda la vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Actualmente la principal moneda de cambio, el ATP, también está basado en adenina. ¿Por qué no en guanina? Una hipótesis que tengo es justamente eso, la dificultad en sentido, digamos, de síntesis prebiótica, de obtener guanina y sí de obtener adenina. Entonces, lo que yo estoy aquí reportando es que justamente en los organismos eucariontes, como el ratón, digamos, que es donde se ha estudiado mucho, ese cambio permitió desarrollar, por ejemplo, fenómenos más complejos, como la visión. Una bacteria no tiene ojos, ¿ok? Y un eucarionte sí los tiene. Bueno, sobre todo los animales, porque no todos los eucariontes. Los animales tienen ojos. Bueno, la fenomenología de la visión incluye una detección muy selectiva de GMP cíclico activando un canal iónico.
Bueno, Eh, ya me metería en ondas de sí, fisiología que no cinco, quiero, dígame, perdón, Daniel, 5 minutitos, por favor. 5 minutitos, sí, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Entonces, justamente con estas, digamos, reflexiones, pues bueno, hemos reportado justamente diferentes canales iónicos en diferentes otras bacterias. Actualmente nos interesamos mucho en una bacteria, en una arqueobacteria que se activa, pero justamente mediante un impulso, digamos, opuesto, mediante hiperpolarización. Ahí tenemos un modelo, en algún momento haremos una dinámica molecular de esta proteína para ver justamente cómo el desplazamiento, pues digamos, es en sentido opuesto. Es una arqueobacteria de muy difícil cultivo, pero como pueden ver, a diferencia de las corrientes que yo les presenté hace un momento, las corrientes aquí van para abajo, se activan con hiperpolarización, cosa que vemos, por ejemplo, en canales presentes en el corazón. El corazón es un músculo que no puede dejar de palpitar y por lo tanto está mandando señales continuas llamadas de marcapaso para mantenerse de manera involuntaria palpitando. Eso nos llamó mucho la atención. Y bueno, ahorita estamos justamente tratando de evaluar pues incluso el potencial farmacológico que tengan estos canales iónicos porque están presentes, véanlo aquí, en corazón, en cerebro y asociados a un montón de patologías. Por lo tanto, también hay digamos, un interés práctico, ¿no? Entonces, ya en estas dos últimas diapositivas que les voy a presentar, ahí tienen el código QR para ver el artículo que acaba de ser aceptado, pues tratamos de establecer también un continuo en cuanto a cómo han ido evolucionando estos canales que se autoactivan, digamos, los canales marcapaso. Y lo que hemos descubierto es que nuevamente tenemos al AMP cíclico como un activador bastante, bastante importante de estas proteínas, pero ojo, desde un punto de vista evolutivo, lo que pongo en azul son canales iónicos presentes en vertebrados, en los peces o en cordados incluso, en los hidrosuarios o en el ser humano. Y los que pongo en rojo son artrópodos. Muy interesante. ¿Qué me dice esta gráfica? Y ya termino prácticamente con esto. Los artrópodos son más sensibles al AMP cíclico que los mamíferos, por ejemplo. Encontramos que esa diferencia se basa a nivel estructural en la formación de algunos determinantes estructurales, como por ejemplo la formación de eh, una, una, eh, un motivo beta en una región específica de la proteína. No voy a ir a detalle, les repito, pero tiene que ver esencialmente la arquitectura de estas proteínas para la función de las mismas. Aquí lo demostramos, ¿no? Aquí demostramos justamente que la isoforma menos sensible al AMP cíclico en humanos es justamente la que tiene digamos, un candado en forma de una beta plegada, incapaz de facilitar la transmisión del contacto del AMP cíclico para abrir el poro, ¿ok? Y por lo tanto, bueno, esto nos permitiría definir el por qué los insectos son tan, digamos, sensibles a los olores. Ustedes saben que si dejamos un poquito de tiempo material en descomposición, inmediatamente llegan las moscas. Se han hecho experimentos comparando esto con los ratones y efectivamente tiene mayor capacidad, digamos, de olfacción, de detectar aromas un insecto que un ratón. Bueno, ya con esto termino. Entonces, para entender la evolución de la vida en el sentido biofísico, pues debemos de hablar de fenómenos de compartimentalización, de termodiálisis, de difusión térmica, gracias a la presencia de lípidos que fueron cada vez más complejos a lo largo de la escala evolutiva y que finalmente se establece un gradiente electroquímico basado en proteínas capaces de reconocer iones específicos y por lo tanto mantener un gradiente electroquímico como fuente de energía de la vida. Hay un montón de experimentos que se han hecho respecto a este tipo de modelo y en particular, pues a mí me interesa mucho ir nuevamente a las bases del origen de la vida, tratando de, por ejemplo, de forma experimental, incorporar un péptido en una vesícula sintética y establecer alguna, digamos, condición prebiótica para ver justamente la fenomenología de la formación de un poro
en una membrana artificial. Esto lo haría yo en algún sabático cuando pueda y tenga tiempo en Italia, allá con mis colegas de la Universidad de Módena. Estoy listo para sus preguntas y gracias. Muchas gracias, Daniel, por una charla tan interesante con tan buen review ahora sí que de todo lo asociado a este tema de el origen de la vida desde los canales iónicos. Por ahí, Bernardo quería hacer una pregunta al principio. Perdón, Bernardo, que hasta ahorita No hay que problema. estamos en la sesión, si quieres preguntar. ¿Sí me escuchan? Yo te escucho, sí. Ah, muy bien. Oye, excelente plática, felicidades. Lo que estás haciendo está genial. Yo soy físico, hago cálculos de primeros principios de propiedades ópticas, entonces mis preguntas son más hacia la física de todo lo que nos acabas de explicar. Y básicamente nada más te voy a hacer una, a lo mejor, como se dice por ahí, no le estoy entendiendo. Pero todos estos procesos que pasan a través de la membrana celular, eh, digo, finalmente lo que pasan tienen que abrirse canales, Ujú. como bien explicas, para que pasen los átomos, ¿no? De un lado para otro, ¿no? Y mi pregunta va, cuando ustedes simulan esto, ¿lo hacen usando, digamos, física clásica o usan algo que tenga que ver con física cuántica, con mecánica cuántica? Ah, mira, qué buena pregunta. Sí, los fenómenos cuánticos, como bien lo sabes, Bernardo, ¿verdad? Sí, sí, Bernardo, sí. Sí, los fenómenos cuánticos tienen que ver esencialmente con la naturaleza, digamos, más íntima del átomo, ¿no? De los elementos químicos. Esencialmente la cuántica no se utiliza demasiado en estas modelaciones porque utilizamos más bien fenómenos másicos, fenómenos, digamos, de grandes desplazamientos de fragmentos de, por ejemplo, les mostraba esta, ¿no? El desplazamiento del sensor de voltaje. Te estoy hablando de aproximadamente unos, sin exagerar, aproximadamente unos 10.000 átomos al mismo tiempo, desplazándose todos en función, digamos, de un gradiente electroquímico. Así que fenómenos cuánticos, bueno, se podrían, digamos, yo desconozco estudios al respecto, pero se podrían, por ejemplo, aplicar a fenómenos muchísimo más finos, como por ejemplo el proceso en el cual un ion se va a deshidratar y va a pasar a través del poro de la proteína, donde el agua ya no tiene que estar coordinándose con la presencia del ion y por lo tanto tiene que tomar la estafeta el grupo carbonilo de un residuo de aminoácido en específico. Pero te repito, en general estas simulaciones son más bien de grandes grupos de átomos, son fenómenos, digamos, masivos en ese sentido, y la información que nos brindan es justamente de los cambios conformacionales que sufre la proteína al momento de que o detecta un voltaje o se le pega un ligando. En particular, lo que yo quiero hacer, más o menos fue lo que mencionaba, con el canal de Acuifex, y con el canal de la arqueobacteria es simular justamente el desplazamiento de el sensor de voltaje. A mí lo que me interesa más que la permeación, la permeabilidad y la selectividad iónica es la fenomenología de la dinámica conformacional del sensor de voltaje. Y como te repito, como son fenómenos, digamos, de un montón de átomos en presencia de una matriz lipídica y un gradiente electroquímico, pues son fenómenos, digamos, que se apartarían un poquito de la cuántica. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Bernard. Sí, sí, creo que sí, me queda claro. Más o menos era lo que yo estaba pensando, ¿no? Ok. Porque, o sea, debe haber fenómenos cuánticos, definitivamente hay fenómenos cuánticos, pero a una escala mucho más pequeña de lo que ustedes están Sí, claro, claro. haciendo. Y bueno, aprovechando ya segunda y última pregunta. Estas simulaciones, entonces lo que usan es, digamos, dentro de la física mecánica clásica, o sea, Ujú. eh, ¿ustedes permiten que los átomos se muevan o estas cadenas, estas hélices que tienen ahí que se muevan eh, solas y que solitas electrostáticamente adquieran la forma conformacional que nos estás presentando? De acuerdo, a ver si entiendo tu O, pregunta. o déjame ponértelo de otro punto de vista. ¿Ustedes avientan las cosas y solitas se arreglan?
Ok, o las tienen que guiar un poco a que más o menos tomen la forma que ustedes piensan debe de tomar. de acuerdo, sí, creo que capto. Sí, mira, estas simulaciones que les presenté no son mías, de hecho ahí tengo la referencia, son artículos de otros grupos muy robustas, les repito, de largos tiempos, bastante complejas. Las simulaciones que estamos haciendo nosotros, particularmente yo aquí en el laboratorio de microbiología, son muy modestas en el sentido de que solamente estamos agarrando pequeños pedacitos de péptidos, simulándolos en fase acuosa y nos queremos meter con su inserción en membrana, justamente para explicar la fenomenología de la formación de un poro, lo que les presentaba yo en una de las últimas diapositivas. Pero sí, efectivamente, cuando armas un sistema de estos tan complejos, pues requieres, digamos, un control de un montón de variables. Por ejemplo, la topología de la membrana, por ejemplo, la orientación de la membrana, la composición de los lípidos, el tipo de campo de fuerza que le vas a poner a la matriz lipídica respecto del que va a reconocer a los aminoácidos, la presencia de los iones dentro, fuera. O sea, es un montón de trabajo. Yo aquí, la verdad, no soy experto en eso. Gracias a esto, justamente me estoy asociando con el doctor Edgar Miscoja y estamos tratando en un futuro de armar sistemas de esta naturaleza. Pero sí, efectivamente, hacemos dinámicas muy sencillitas todavía para simular, por ejemplo, el grado de libertad conformacional en pequeños pedacitos de péptidos que forman poros. Y esto con la finalidad, por ejemplo, de utilizarlos como antibióticos. Te repito, todo esto suena, la verdad, bueno, para mí temas fascinantes, incluso hasta de ciencia ficción, con la búsqueda de vida en otros mundos y todo ese rollo, pero aterrizando un poquito este conocimiento, pues sí tiene un montón, digamos, de aplicaciones, particularmente en la farmacología. Muy bien, excelente, muchas gracias. Felicidades. A ti, gracias, ¿verdad? Gracias, Bernardo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario para Daniel? Eh, en lo que se animan, a mí me gustaría preguntarte, Daniel, Ujú, hablando de esto de las escalas, aprovechando un poco esto de la escala que te gusta tomar en cuenta para estas simulaciones. eh, Hablabas de en un posible postdoc estudiar con células artificiales estos ujú, canales, ¿no? Me pregunto sobre la escala de estas células artificiales, si son de la escala de las bacterias o son, digamos, vesículas de otro tamaño, ya que estoy pensando, por ejemplo, de cara a esto de estudiar el origen de la vida, existen, y que no es vida, ¿no? Desde mi punto de ujú, vista, si quieres entramos a ese debate, los virus envueltos, ¿no? Los virus envueltos como el SARS-CoV-2, que efectivamente es también una vesícula de lípidos y tiene ujú. proteínas ahí metidas, ¿no? Las proteínas transmembranales que tiene. No sé si tenga canales iónicos, por ejemplo. No sé si ahí justo está este, este desviación, ¿no? En esta línea, este linaje que hablabas, ¿no? De la evolución de los seres vivos. ¿Dónde entran estos organismos, verdad? Como los virus envueltos. Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Paco. Sí, mira, el caso de los virus es un caso bastante peculiar porque están, digamos, en la frontera entre lo vivo y no lo vivo. Y hay un montón de virus, digamos, muy sencillitos, muy simples y otros extremadamente complejos y siguen evolucionando. Aquí lo importante es que algunos de ellos pues tienen un grado de complejidad tal que parecen pequeñas, digamos, entidades celulares. De hecho, se propone en el origen de la vida que estas, digamos, entidades capaces de irse, incorporarse a una parte del genoma y volver a salir, encapsularse e infectar una nueva célula, pues fueron fundamentales para la evolución de la complejidad de la vida como la conocemos. Tú me preguntabas, por ejemplo, estas vesículas que yo simulo, que yo he trabajado, ¿qué dimensión tienen? Bueno, tienen una dimensión, depende de cómo las formes, digamos. Estas que estás viendo aquí tienen aproximadamente 10 micras de diámetro y por lo tanto, pues son capaces, digamos, de compararse muy bien con el tamaño, digamos, típico de una célula eucarionte. Más o menos están en esa proporción. Y la idea es, de hecho, este es el experimento que estamos viendo aquí, la idea es incorporar un péptido a una determinada concentración para facilitar el flujo pasivo de agua y recuperar el volumen original
del sistema modelo, es decir, lo que se conoce como osmorregulación, un fenómeno típico de toda célula viva. Ahora, si me preguntas si los virus tienen canales iónicos, bueno, no soy virólogo como para decirte un afirmativo sí o un no. Yo sé que hay virus muy complejos, algunos incluyen membrana, pero como tal, al no ser considerados, digamos, entidades típicamente celulares, yo dudaría que tuvieran canales iónicos, aunque no lo afirmo del todo, ni lo descarto. Así que lo que nos brindan estos sistemas modelo es justamente con pequeños eh, elementos, digamos, sintéticos, lípidos sintéticos, ciertas sales minerales y alguna que otra tecnología de microaspiración, como la que yo les presento aquí, pues justamente reproducir o mimetizar un fenómeno biológico, el fenómeno, por ejemplo, de la permeación de un osmolito. Y si esto pudiéramos, digamos, llevarlo a la fenomenología de algún virus en particular, pues nos daría, a lo mejor, la información que tú estás planteando, ¿no? Esencialmente, un virus es capaz de facilitar, por ejemplo, el flujo de iones en una célula, bueno, lo podemos probar con un sistema de este tipo. Entonces, bueno, mi información respecto a virus es limitada, pero espero que así haya más o menos contestado tu pregunta. Sí, Daniel, gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta para Daniel. Eh, Igual si se animan fuera de la grabación, Ujú. no sé. Ok, Hola, voy a... yo Ah, tengo una. eh, Perdón que vaya corriendo y caminando y de todo, pero luego uno se avienta sus clases y los seminarios, etcétera. Estuve atento al seminario. La verdad es que está muy, muy interesante. Daniel, de verdad es muy, muy eh, explícito lo que dijiste acerca de cómo se ha dado la evolución, la importancia que tiene el estudiar desde el punto de vista molecular, que creo que hace mucha falta. Sistemas tan pequeños como pueden ser proteínas, etcétera. Fíjate que con respecto a los canales, a mí la verdad se me hacen cosas muy complicadas de agarrar, porque Claro. como son transmembranales y tienen un montón de subunidades, etcétera, personalmente los encuentro o sea, muy difíciles de poder explicar. Sin embargo, cuando estabas hablando acerca de la evolución de los diferentes organismos de los cuales ibas hablando de cómo se iban incluso estructurando estos canales iónicos. Eh, ¿Has podido observar también otro tipo de evolución en otros sistemas proteicos? Te cuento un poquito. A Resulta ver. que hay una enzima que es de unas arqueas. Se llama metilcoenzima M deshidrogenasa. Ok. Y es la principal proteína que está involucrada en la producción de CO2 de estas bacterias, pero es muy importante desde el punto de vista eh, del ecosistema, porque pues son ellas las que producen metano y pueden tener pues un impacto también importante en la generación de este gas invernadero. Resulta que existen algunos otros organismos que han utilizado eh, el andamio, o sea, la forma en la que se está plegando esta proteína y no tienen una identidad grande con respecto a su secuencia, pero sí con respecto a unos motivos muy importantes estructurales. ¿Tú has visto esto en los sistemas que has descrito el día de hoy? Es decir, tienen el mismo plegamiento, se parecen muchísimo, pero divergen en sus secuencias. Y Sí, buena. esto, ¿por, Sí. por qué o sea, cómo lo podrían explicar ustedes? Genial, muy buena pregunta, Edgar. Sí, fíjate que hablando de esto del AMP cíclico,
Lo que yo he visto, o sea, con mis propios ojos, metiéndome en las bases de datos e incluso haciendo modelaje molecular, es que las proteínas que se activan al parecer en presencia de nucleótidos cíclicos, el motivo que reconoce el AMP cíclico está súper conservado, pero a nivel estructural. Es decir, tú puedes tener una secuencia completamente distinta, pero composicionalmente tener los elementos, digamos, formativos del complejo que te permite atrapar y reconocer al nucleótido cíclico. Primer ejemplo. En lo respecto a los péptidos que estamos trabajando, justamente hemos, digamos, echado un ojo a las bases de datos y encontramos que una buena parte de estas proteínas que se llaman defensinas las defensinas son proteínas presentes, por ejemplo, en el veneno de los escorpiones, pues están presentes en plantas. Y dime tú, ¿desde qué punto de vista evolutivo divergen las plantas de los artrópodos? O sea, nos tenemos que remontar nuevamente prácticamente al Cámbrico para ver esa divergencia. Y sin embargo, el motivo estructural sigue siendo el mismo. Es decir, hay motivos fuertemente conservados en la naturaleza a nivel estructural que tienen algo capaz, por ejemplo, de ir y pegarse a un poro y evitar el flujo iónico, o de ir y pegarse a un motivo capaz de flexibilizar la proteína para que el canal iónico asuma su configuración abierta. Y como esto, por ejemplo, te puedo hablar de las polimerasas. Los motivos de las polimerasas de ADN, polimerasas de ARN, tienen motivos súper conservados para reconocer, por ejemplo, el promotor en un ADN, por ejemplo, e iniciar la transcripción. Entonces, de estos ejemplos hay muchísimos. Yo obviamente, pues me estoy concentrado en la parte de los canales iónicos y te repito, me resulta enormemente interesante plantear la pregunta de que más allá de la secuencia, tenemos que ver el efecto que tiene la composición de los aminoácidos que integran esa secuencia. Y una de mis, digamos, aportaciones o de mis ideas es medir flexibilidad. Entonces, yo puedo tener una secuencia que tenga una composición completamente distinta de otra, pero que tengan perfiles de flexibilidad muy similares, capaces de llevar a cabo un cambio conformacional, digamos, análogo. Y por lo tanto, más allá de ver la pura secuencia per se, ver cómo se manifiesta estructuralmente esa secuencia en términos dinámicos. Y de ahí viene, pues, ya no les hablé de eso, pero justamente el desarrollo de un algoritmo, justamente matemático, para detectar regiones en secuencias de proteína que a lo mejor no tienen nada que ver a nivel composicional, pero sí a nivel de cómo se pueden estar plegando tridimensionalmente y facilitando o no un determinado movimiento, lo que llamamos la flexibilidad intrínseca de una secuencia de aminoácidos. Entonces, como ese ejemplo, yo creo que habrá muchos, mi querido Edgar. Estás Tu muteado, micrófono. Edgar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Muy interesante. Felicidades. Gracias, amigo. Gracias, Edgar. Gracias, Daniel. Creo que Bernardo quería hacer un último comentario. Sí, gracias. Bueno, una vez más, excelente plática, qué gusto haberle escuchado. Nada más una sugerencia para todos los que siguen aquí en la plática. Hay un libro muy bonito, interesante de Schrödinger, que se Sí. llama ¿Qué es la vida? Entonces lo Ujú. recomiendo Es un clásico. porque es así como que un básico de un científico que obviamente cambió el mundo eh, y está sumamente interesante, ¿no? A lo mejor ahí lo tienes. Yo lo tengo, sí. Bueno, Yo lo tengo en mi casa, por eso no lo puedo. no lo tengo aquí, pero yo les voy a sugerir el de Leslie Orgel, Los orígenes de la vida, de Leslie Ajá. Orgel también. Bueno, libros hay un montón, así que, pero sí, tienes razón. Este que mencionas es un... Este por ser un físico, ¿no? Y claro, digo, todo el libro habla poco de biología, sino habla más bien de esta parte que finalmente todo lo que sucede en cualquier sistema que exista en este universo está ulteriormente explicado por las leyes de la física. Así es, completamente de acuerdo. Mi Y querido Bernardo, ¿a ti dónde te encuentro? ¿Tú dónde trabajas? yo estoy en el Centro de Investigaciones en Óptica, aquí en León, Mira, vecino de la DCI. ok, Estamos hacia abajo de la cañada, compartimos barda. qué padre. Bueno, ahí luego te busco en redes. Sí, sí, sí. Entonces, pero muchas gracias, ¿eh? No, a ti, gracias. No, gracias, Bernardo, por acompañarnos.
Ahora voy a, si no hay alguna otra pregunta, voy a parar en la grabación.